Buen día para todos. Vamos a hacer entonces nuestra presentación de introducción a las finanzas corporativas, que es nuestro primer tema que vamos a ver en finanzas. Para este tema entonces van a hacer ustedes un video, entonces en esta presentación no lo vamos a colocar, pero en la plataforma de Moodle ustedes van a ver este video de por qué estudiar finanzas, cuáles son las razones por las cuales ustedes van a hacerlo. Sin embargo, en esta presentación también voy a recalcar otras componentes, otros elementos en los cuales yo tengo que considerar por qué es importante finanzas. Las finanzas es una materia que no solamente es obligatoria para los contadores, sino que realmente todos deberíamos aprender de finanzas. Esto se le llama como la educación financiera. ¿Por qué? Porque a partir de las finanzas yo logro estos conceptos que vamos a ver en esta materia, me sirven para mí, para las personas, para yo poder aprender a manejar mis recursos personales, mis recursos financieros, cómo manejo la caja, cómo manejo mi tarjeta de crédito, cómo hago un buen manejo de mis deudas. Lo segundo es el tema de los términos. Así como hay términos contables, también hay términos financieros y estos conceptos se usan en las empresas. Un tercer lugar es el tema laboral. El área de finanzas es un área que van administradores, economistas, contadores, negocios internacionales. Es un área muy abierta a muchas disciplinas y si ustedes se quieren enfocar en estas áreas de finanzas, pues esta materia es para ustedes. Y la última, tomar decisiones con fundamentos, pues yo puedo, a partir de las técnicas de finanzas, yo puedo decir, bueno, qué decisión es la más adecuada con criterios, con datos, con información. Y esto pues me va a ayudar mucho en el momento que yo tomo decisiones. Ahora, bueno, entonces, ¿qué son las finanzas? Sabemos cuáles son la importancia, por qué estudiar finanzas, pero ¿qué son las finanzas? Tenemos dos conceptos que realmente son iguales, uno más resumido que el otro. Las finanzas estudia la gestión de recursos financieros en cuanto al tiempo, liquidez, mantenimiento y riesgo. Entonces, todo lo que sea administración de recursos financieros, todo lo que sea gestión de recursos financieros, es las finanzas. Eso es lo que estudia las finanzas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué son gestión de recursos financieros? Entonces, vamos al segundo concepto. Las finanzas describe la gestión, creación y estudio del dinero, banca, crédito, inversiones, activos, pasivos, todo lo que compone sistemas financieros, todo lo que sea instrumentos financieros. Entonces, realmente todo lo que sea dinero, todo lo que sea recursos financieros, todo lo que sea recursos económicos, ahí detrás de esto ir a las finanzas. Entonces, eso es lo que estudia las finanzas, la gestión de recursos financieros. Ahora, ¿qué pasa con nuestras finanzas? Nuestras finanzas tienen unas agrupaciones. Estas son como las cuatro líneas de las finanzas. Las finanzas se dividen en finanzas corporativas, públicas, personales y sociales. Y las finanzas corporativas, a su vez, también se dividen en dos grandes temas. Por un lado, los usuarios del capital y por otro lado, los proveedores del capital. En la parte de usuarios de capitales, yo hago uso de los recursos, entonces yo tengo que hablar de estructura de capital, fuentes de financiamiento, activos, pasivos, inversiones. Y esta parte de usuarios de capital hace relación a las finanzas básicas, finanzas corporativas, finanzas privadas. Es como la primera finanzas que ustedes ven. Y la segunda es desde otra óptica. Yo no soy usuario de capital, sino proveedor. Yo tengo recursos y quiero invertirlos. En estos temas vemos valoración de empresas, inversiones, administración de riesgo y todo lo relacionado con temas de proveedores de capital, que es inversión. Estos son finanzas avanzadas, mercado de capitales, mercado de derivados, finanzas internacionales, bueno, abarca ya unos temas un poquito más avanzados y tiene otro enfoque. Y en esas dos se resumen nuestras finanzas corporativas. También tenemos otras líneas que son las finanzas públicas, que ustedes, si son contadores, lo ven en contabilidad pública. Finanzas personales, que es aplicar técnicas de las finanzas corporativas a la persona. Y finanzas sociales, que es
una tendencia de las finanzas, una alternativa, que sus objetivos son más sociales y ya a continuación vamos a verlos. La finanza públicas hace referencia a la asignación de los recursos para garantizar el funcionamiento del Estado. El Estado es particular, tiene una forma diferente de organizarse a las empresas y eso hace que pues, se deba estudiar finanzas públicas si yo quiero administrar recursos del Estado. El sistema de las finanzas en el Estado es un sistema presupuestal. Hay planes financieros, planes operativos, se manejan por presupuesto anual. Y en las finanzas públicas también pues, toca los temas de los tributos. Las finanzas públicas es, bueno, cómo de esos recursos que yo voy a recaudar a través de tributos, ventas, operaciones de capital, utilidades de empresas, préstamos, alcanza para mis gastos, para todas las necesidades que tiene el país. Y ese manejo pues lo hace el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de manejar las finanzas públicas. Luego está las finanzas personales. Las finanzas personales ya están enfocadas a las decisiones financieras para las familias o para los individuos. Las finanzas personales aplica conceptos de las finanzas corporativas a las personas. Y en nosotros miramos, bueno, cuál es la situación financiera actual de la empresa, no, de ustedes, cómo manejan el flujo de caja, cómo están pagando las deudas y se ayuda como a armar, ¿no? Armemos un presupuesto, hagamos una planeación familiar. Si ustedes tienen de pronto bienes suntuosos o bienes de alto valor, miremos a ver cómo los podemos proteger, cómo lo podemos asegurar. También incluye el tema de cálculo y presentación de impuestos, temas de ahorros, temas de inversión, temas de manejo de tarjetas de crédito, manejos de la deuda y temas de planeación de la jubilación. Pensar también a futuro, cómo usted se que piensa pensionar o cómo piensa usted a largo plazo sostenerse. En las finanzas sociales, nosotros hacemos referencia a las inversiones realizadas en empresas sociales. Las finanzas sociales tienen un enfoque, últimamente las finanzas sociales ha cambiado el término por finanzas sostenibles, finanzas sociales, eh, y este tipo de finanzas son inversiones no con buscar rendimientos financieros, sino buscando un beneficio social. Es aplicar conceptos de finanzas no para generar rentabilidad, no es el único objetivo, sino para cumplir objetivos sociales. Y hoy en pandemia, una de las innovaciones de las finanzas sociales son los bonos de COVID, bonos que se emitieron en el mercado financiero para financiar a los países que sufrieron por el COVID. También hay bonos de vacuna, bonos con objetivos sociales, bonos de impacto social, bonos ambientales, bonos, bonos de huella de carbono. Entonces, hay diferentes tipos de títulos, valores que nos buscan, pues no solamente buscan un rendimiento, de pronto un rendimiento mínimo, pero sí realmente el mayor interés es que genere unos beneficios sociales. También se han creado emprendimiento social, empresas sociales. Y realmente pues este tema pues está avanzando y es un tema en auge en las finanzas sociales. Es una corriente alternativa justamente porque pues nuestra corriente dominante pues busca es rendimiento, rentabilidad, pues que es lo que vamos a mirar. Pero también hay otra corriente, una línea que es alterna, que está sucediendo en el mundo y que es también muy interesante de mirarla. También incluye temas también de microfinanzas, también incluye finanzas éticas y banca ética. Y finalmente, tenemos las finanzas corporativas, que esto es lo que vamos a ver en nuestro curso. Finanzas corporativas, finanzas básicas. Y acá entonces hablamos de la empresa. Y acá miramos también, bueno, el objetivo principal de las empresas. Entonces, antes, siglo XX, se decía que el principal objetivo de la empresa era maximizar la riqueza de los propietarios. Hoy, siglo XXI, se dice no solamente es maximizar el valor de la empresa a través de la riqueza de los propietarios, también
hay que generar valor a los grupos de interés. Y esa perspectiva pues es mucho más amplia a la anterior. Entonces, ¿los propietarios es un grupo de interés importante en la empresa? Sí. ¿Se le tiene que respetar? Sí. Pero también hay unos grupos de interés, unos stakeholders, que también buscan algo en la empresa. Entonces, esa evolución pues, nos dice que el principal objetivo de la empresa es la creación de valor. La creación de valor a todos sus grupos de interés. Si yo soy trabajador de la empresa, yo debo, o sea, la creación de valor entonces es a mis trabajadores, la creación de valores a mis proveedores, a mis clientes, a mis inversionistas. Si yo tengo un impacto ambiental, bueno, entonces al medio ambiente, ¿cómo yo impacto al medio ambiente? Y se espera que sea de una forma positiva. Y todo eso con el propósito de qué? De que la empresa se mantenga a largo plazo. Otro tema también importante también que a considerar es que la maximización de la riqueza no es lo mismo que maximizar utilidades. Y ahí va el tema de la valoración de una empresa. ¿Qué es lo que lo valora una empresa? ¿Las utilidades? Pues no, realmente no es así. Realmente las utilidades es un pensamiento cortoplacista. Pensar en utilidades no garantiza utilidades a largo plazo, no garantiza que la empresa se sostenga a largo plazo. Hay empresas que estuvieron en pérdidas mucho tiempo y hoy son las más grandes del mundo. Y un ejemplo fue Amazon. Amazon duró más o menos 10 años con pérdidas y hoy es la más grande del mundo y la que más valoración tiene en el mercado. Entonces, no genera utilidades, no genera utilidades porque está invirtiendo, reinvirtiendo, pero llega un punto donde ya esta empresa se vuelve muy grande, se vuelve un gigante. Entonces, la maximización de las riquezas del inversionista o la riqueza de la empresa es pensar a futuro, cómo es la valoración que puede tener la empresa a futuro, no es pensar en hoy. También el tema de flujo de efectivo. Las utilidades no reflejan realmente la caja que tiene la empresa, el dinero que entra y sale de la empresa. Vamos a ver más adelante que la forma como se calculan las utilidades es causado, es un enfoque de causación. Es decir, son utilidades que yo espero recibir en un futuro, siempre y cuando se cumplan unas condiciones. Pero realmente lo más efectivo es el tema de flujo efectivo. Lo que realmente me dice si cuánto dinero genera la empresa es el flujo de caja. Y eso también va relacionado también con la valoración de la empresa, con los precios, con el precio del mercado y también pues con lo que se espera hacia futuro. Y el último es el riesgo. Entonces, el riesgo es porque hay empresas que están ahorita en crecimiento, bastante crecimiento. Hoy pueden ser no rentables. Hay inversionistas que apuestan que esas empresas van a crecer en un futuro y eso pues depende de esa valoración. Ahí están las empresas unicornio, las empresas tecnológicas, las startups, las empresas que están en auge y hay inversionistas que apuestan a esas empresas, tienen bastante riesgo, pero a futuro pues ellos esperan tener unas muy buenas utilidades. Entonces también hay una relación en esos tres componentes. Entonces no lo mismo decir maximicemos riquezas a maximizar utilidades. Acá tenemos un ejemplo que es el caso de Nintendo. Y el caso de Nintendo pasó con el tema de Pokémon Go. Nintendo es un ejemplo muy interesante de cómo es la evolución de una empresa y cómo es la creación de valor. Nintendo nace, una empresa que lleva más de 100 años. Nintendo nace como una empresa de cartas y hoy en día es una empresa de videojuegos. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución en estos 100 años, más de 100 años que tiene Nintendo? Es muy interesante en el caso empresarial y en el tema de la evolución de la empresa y cómo se sostiene a largo plazo. Una de las cosas que hizo Nintendo, o bueno, o los inversionistas pensaron que era de Nintendo, fue Pokémon Go. En el 2017, cuando Pokémon Go salió al mercado, causó mucho furor y generó muchas expectativas. Tanto así que la valoración de la empresa de Nintendo
aumentó su nivel más alto después del lanzamiento de este juego. Después Nintendo tuvo que decirle a los inversionistas que ellos no iban a generar tantas utilidades como esperaban, que realmente ellos habían vendido la licencia a una empresa norteamericana y que ellos iban a ganar solamente por la licencia. Después de eso, entonces el mercado ajustó y volvió otra vez a caer el precio de la acción. Entonces ahí vemos cómo entonces esas expectativas, cómo ese pensamiento a futuro, a largo plazo, cómo se ve como la llegada de un producto, pues hace también que se le valore más a la empresa. Pero entonces actualmente tenemos Nintendo Switch, que es la consola de Nintendo actual, y esta consola sí ha sido muy buena, ha sido muy demandada y esta sí le ha generado un mayor valor. Entonces, así como entonces las empresas también van generando valor con productos, servicios, generando valor a los clientes, a los proveedores, y se va manteniendo y también va cambiando su nicho. Entonces, ya no es de tarjetas, sino también va ya evolucionado a un tema de videojuegos y posiblemente en unos años más va a estar transformándose a otro perfil. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en el tema de la valoración de la empresa, la creación de valor y cómo también pues en las empresas que participan en el mercado, cómo el mercado también les empieza a dar un valor. En esta parte entonces tenemos la función financiera de las empresas. Ahora bueno, entonces, ¿cómo funcionan las finanzas de las empresas? Ya sabemos que hay un objetivo financiero que es el mismo objetivo de las empresas, que ese objetivo de las empresas es la creación de valor a todos sus grupos de interés. Ahora miremos cómo se logra entonces a través de las finanzas ese objetivo. ¿Cómo es la función financiera de las empresas? Para eso hay que hablar de la ética en los negocios. Y esto es algo que ustedes también lo van a ver en una de las lecturas, y es que esas normas, esas conductas que aplican a los individuos hay que considerarse en el mundo financiero. Ha habido muchos problemas, el caso más reciente y el más grave de todos es el caso de Enron, que ellos aplicando contabilidad creativa engañaron a mucha gente y muchas personas, no solamente inversionistas, también trabajadores, proveedores y todos que estaban girando en torno, o sea, stakeholders, fueron afectados por la caída de esta empresa. El último caso de corrupción es de Toshiba. Toshiba también tuvo un problema de contabilidad creativa. Ocultaron pérdidas de uno de sus servicios y hoy Toshiba ya no existe, ya está en quiebra liquidada. Cuando Toshiba hace 10, 15 años era líder en computadores, eran los computadores de alta gama. Entonces, como esas cosas, ese comportamiento ético, pues eh, se debe mantener, se debe hacer siempre lo correcto para que la empresa mantenga a largo plazo. Lo que se ha demostrado es que una empresa que no tiene un comportamiento ético a largo plazo es muy difícil que se mantenga. Puede perder pérdida de inversionistas, pérdida de confianza de los consumidores. Ahí tenemos en el caso de consumidores el caso de Volkswagen, que también falsificaron, falsificaron los resultados de las pruebas de emisión de sus carros, que supuestamente eran de cero emisión, y otros casos más. Y eso hace pues, entonces que pierda mucha credibilidad de sus grupos de interés y en vez de crear valor, destruya valor. Entonces es un tema muy importante, justamente por eso ustedes lo tienen en una lectura. Bueno, entonces ya volviendo entonces a nuestro tema de la función financiera de las empresas, la función financiera en empresas pequeñas recae en el contador. El contador no solamente se va a dedicar a llevar la contabilidad de la empresa, a llevar los impuestos, sino que también va a tener esa función financiera. Entonces, justamente esa materia les va a servir si ustedes se van a orientar a eso, si ustedes van a ser proveedores de pymes, de empresas pequeñas, medianas empresas, si ustedes van a hacer asesorías, consultorías, esta materia pues les va a servir. Entonces, en empresas pequeñas pues no tienen una estructura orgánica tan grande,
Entonces, ese rol de, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué tanto crecimos? ¿Hay utilidades? ¿Qué hago con mi empresa? ¿Cómo me zafo de las deudas? ¿Cómo hago para pagar los impuestos? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo manejo la caja? Todas esas funciones van a recaer en el contador. Sin embargo, entonces en empresas más grandes sí hay una estructura más organizada. Entonces por acá, en la parte de arriba, tenemos el consejo de administración. Entonces, más arriba está el consejo de accionistas. El consejo de accionistas seleccionan a los que van a participar en el consejo de administración. Y el consejo de administración elige el CEO, el director. El CEO tiene que responderle a ese consejo de administración. El CEO, pues depende del tamaño de la empresa, no puede pues, ejercer todas las funciones, entonces delega sus funciones. Entonces acá tenemos las tres más importantes, pero eso depende también de la empresa. Hay un director comercial que se dedica a todo el tema de mercadeo, todo el tema de comercio. Director de finanzas que se encarga de toda la parte financiera de la empresa, que ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar. Y el director de operaciones que se encarga de toda la operación del negocio. Entonces, básicamente, esas son como los tres divisiones que existen y obviamente sus respectivos cargos. Y en la parte financiera, entonces, del director de finanzas también divide sus funciones. Está el tesorero, el director de planeación financiera y el de contabilidad. El tesorero se encarga de las compras, se encarga del dinero a corto plazo, de manejar el capital de trabajo. Entonces ellos compran, pagan proveedores, pagan nómina, manejan recursos a corto plazo, es el que da la orden de compra. El contador se encarga de dos cosas, de llevar a cabo la contabilidad y llevar a cabo la parte fiscal, la parte de impuestos. En algunas empresas hacen una tercera que es la contabilidad de costos. Sin embargo, es más común que la contabilidad de costos haga parte de la planeación financiera, haga parte de la parte financiera y no la parte contable. Es lo que más pasa acá en nuestros países. El director de planeación financiera se encarga de analizar desembolsos de capital, adquisiciones, se encarga del presupuesto de la empresa, el que consolida el presupuesto, es el que se encarga de mirar cómo los planes financieros a corto y largo plazo, si se están cumpliendo, es el que se encarga de hacer políticas financieras, es el que se encarga de mirar cosas grandes, ya porque lo pequeñito pues está en la parte de tesorería. Entonces, acá vemos entonces cómo entonces esa función financiera está. Y mira que los otros como contadores o los que somos contadores, pues el contador también hace parte de esa parte financiera. También hay que distinguir los roles, ¿sí? O sea, ¿qué diferencia entonces entre un contador, la persona que registra, hace contador contable, yo lo llamo así? El contador público no solamente lleva la contabilidad de la empresa, puede hacer otras cosas, pero el contador de una empresa es el que lleva los registros contables. También reporta a los estados financieros, el que declara las utilidades, es el que envía información a entes externos, hace los impuestos, define políticas contables, políticas fiscales. El gerente financiero tiene otras cosas y es que ellos miran la contabilidad y la analizan, la interpretan. Analizan el tema de los flujos de caja, algo que el contador lo hace, pero realmente el verdadero análisis va en la parte financiera. Mira las entradas y salidas de dinero, mira el tema de la planeación, el pronóstico financiero. Trata de cubrir, como la empresa tiene recursos escasos, hay que generar un equilibrio. Entonces, ese equilibrio lo maneja el financiero. Entonces, por un lado, pues hay muchas necesidades, la empresa tiene muchas necesidades, pero hay poca plata, hay que ser solventes. Entonces él tiene que, bueno, tener suficiente plata para cubrir mi operación de negocio, tengo que tener plata suficiente para cubrir mis obligaciones y para poder adquirir activos necesarios para la operación. Entonces, genera una diferencia, pero también pues empezamos a ver que la relación del contador y el financiero son la misma, porque es que los dos
analizan la información financiera, pero ven las cosas desde diferentes puntos de vista. Acá tenemos entonces un comparativo, un ejemplo. Mira, tenemos un hecho económico y tenemos cómo lo mira un contador y cómo lo mira un financiero. Para que ustedes vean cómo son las diferencias que existen entre estos dos. Entonces, mira el hecho económico. El hecho económico es el mismo. La forma como lo ve el contador y el financiero es lo que marca la diferencia. La empresa inicial limitada al principio del año compró mercancías por valor de 75 millones y la vendió a un único cliente por valor de 100 millones. Al final del año, el cliente aún debía la mercancía. ¿Cómo yo lo miro por lo contable? Que es lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Vendió la mercancía, entonces ingresos por ventas, 100 millones. La mercancía costó 75 millones, entonces costo de ventas, 75 millones. Utilidad neta, 25. Entonces la forma como lo ve un contable es un tema de causación, un tema como el estado de resultados. Pero el financiero no lo ve así. El financiero, bueno, esa venta fue a crédito o en efectivo, o fue a contado. A crédito, entonces entrada de efectivo, cero, no entramos nada. ¿Cuánto compramos mercancía? 75 millones. ¿Cuánto fue mi caja? Menos 75. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces el financiero tiene que buscar los recursos suficientes para tener menos 75 millones para comprar la mercancía mientras el cliente me paga. Entonces, entonces tiene que, bueno, entonces esos 75, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a sacar una plata que tenemos ahorrada o vamos a pedir un préstamo de 75 millones mientras mi cliente me paga. Entonces el financiero tiene un enfoque más diferente, un enfoque más a la caja, al estado de flujo de efectivo que es el que nosotros conocemos. Siendo entonces el caso, bueno, ya sabemos cómo se organiza la función financiera de la empresa. Entonces, ¿cuál es la función financiera de la empresa? Para ya cerrar esta presentación. Entonces, independientemente de cuál es el tipo de empresa, sea grande o pequeña, sea financiera, sea la que sea, la función financiera de las empresas se presentan en 4 decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, operación y utilidad. Esta utilidad también se llama decisiones de utilidad o reparto de utilidades o reparto de dividendos. Del tema de los dividendos, ¿cómo se va a hacer ese? Aunque la utilidad es mucho más grande y ya lo explicamos por qué. Las decisiones de inversión, entonces ahí lo que la empresa mira es cómo se invierte. O sea, si yo tengo que invertir a corto o a largo plazo, cuáles son las mejores, dónde hay que invertir, cuáles son las mejores tasas de interés para poder invertir, dónde me dan las mayores rentabilidades, dónde yo puedo diversificar el riesgo. La parte de inversiones también incluye los activos fijos, la adquisición de una planta de equipo, la adquisición de, de, de todo lo que sea activos que generen un rédito a futuro. En las de decisiones de financiamiento, ahí miramos, bueno, cómo me voy a financiar. Entonces, recordemos que la empresa se puede financiar a través de dos partes, de dos lados. Entonces, el financiamiento se puede hacer a través del pasivo o financiamiento a través del patrimonio. Entonces, si yo voy a financiarme a través del patrimonio, entonces, a quién le pido prestado? Lo voy a hacer a través de un banco, voy a emitir bonos. Si lo hago por patrimonio, puedo decirle, bueno, accionistas inyecten recursos a la empresa o voy a emitir acciones. Entonces, ¿qué tipo de decisión tengo que hacerlo? También tiene que evaluar una estructura óptima de capital. La estructura óptima de capital hace referencia, bueno, a cuánto tengo que endeudarme, hasta cuánto tengo que endeudarme y hasta cuánto tengo que tener en porcentajes de patrimonio. Y todo eso es una teoría que ustedes más adelante, no en este, sino en los siguientes cursos de finanzas, lo van a ver. El siguiente es el de operación. Aparte de eso, tengo que garantizar la operación de la empresa, que la operación de la empresa continúe y funcione. Acá tengo que hablar de, bueno, la compra de inventarios, la compra de materias primas, el pago de nómina. Entonces, tengo que decidir, bueno, cuánta materia prima comprar, cuántos inventarios tengo que comprar, cuánta
cuántos trabajadores debo tener para que sea eficiente la empresa y cómo lo voy a hacer realizar los pagos. Y la última, que es de dividendos o utilidad, es cómo se va a manejar estas utilidades. Se van a repartir dividendos, se van a reinvertir en la empresa y cuáles son las políticas de dividendo. En las empresas que son sin ánimo de lucro, ellos son decisiones de los excedentes. Entonces, si yo genero excedentes, ¿dónde voy a manejar? ¿Dónde voy a reinvertir esos excedentes? ¿Qué voy a hacer con esos excedentes de capital? Entonces, esas son como las 4 decisiones y aplica para todo tipo de empresas. Bueno, muchachos, entonces espero que la presentación haya sido de su agrado. Nos vemos entonces en una siguiente lectura y sesión. Entonces, un feliz día para todos.